La niebla se acumulaba como un velo espeso entre los árboles mientras el auto avanzaba por la carretera estrecha que serpenteaba entre las montañas. Aarón iba al volante, concentrado en el camino, mientras la risa de Camila llenaba el interior del coche tras un comentario sarcástico de Nicolás. Martina, en silencio, observaba el bosque desde la ventanilla trasera. Parecía más oscuro de lo normal, incluso para esa hora del día. ¿Y cómo se llama este sitio otra vez?, preguntó Camila, aún sonriendo. El pueblo se llama Altobosque, respondió Aarón sin apartar la vista. Mi abuelo venía aquí de joven. Decía que era ideal para acampar, aunque también contaba historias raras sobre una zona del bosque donde nadie debía meterse. ¿Historias raras como qué?, preguntó Nicolás, intrigado. Aarón dudó un momento. Hablaba de un sendero. Nunca lo señalaba con exactitud. Solo decía que no debía cruzarse. Que si lo hacías, podrías no volver igual, o que algo más podría volver en tu lugar. ¿Qué cliché?, rió Nicolás. Seguro es algo inventado para asustar a los turistas. Pero Martina seguía mirando por la ventana. A lo lejos, entre la bruma del bosque, creyó ver un cartel de madera carcomida y ladeada. No alcanzó a leerlo. Solo una palabra apenas visible: no. El coche giró y la señal desapareció. ¿Lo vieron?, murmuró. ¿Qué cosa?, preguntó Aarón. Martina no respondió. Algo en el aire del bosque le había erizado la piel. Como si no fuera solo niebla lo que se arrastraba entre los árboles, sino algo más. La tarde se desvanecía en tonos dorados cuando encontraron el claro ideal. El lugar estaba apartado, rodeado por pinos altos y un silencio tan espeso que incluso sus voces parecían perderse entre las ramas. Montaron las carpas sin problema. Aarón encendió una fogata improvisada mientras Nicolás sacaba unas cervezas de la hielera. Camila se estiró sobre una manta y soltó un suspiro largo. No puedo creer que no haya señal. Ni una rayita, dijo, alzando su celular al aire. Eso es lo mejor, respondió Aarón. 0 notificaciones, 0 estrés. Martina no decía nada. Caminaba alrededor del claro, arrastrando los dedos por la corteza de los árboles. Había algo extraño en el ambiente. No miedo, exactamente. Más bien, una sensación de que estaban siendo observados. ¿Todo bien?, le preguntó Camila al verla tan seria. Martina asintió, aunque sin convicción. ¿Sabes lo que me inquieta?, dijo de repente Nicolás, mirando hacia la espesura del bosque. No hay ruidos. Ni pájaros, ni insectos, nada. ¿No es raro? El grupo quedó en silencio. Y en efecto, lo único que se escuchaba era el chisporroteo de la fogata. Ni grillos. Ni ramas crujiendo. Solo el silencio. Absoluto. A lo mejor la naturaleza también está de vacaciones, bromeó Aarón, tratando de romper la tensión. Cuando cayó la noche por completo, decidieron contar historias junto al fuego. Nada muy serio. Rieron, se burlaron unos de otros, se lanzaron bromas. Pero en algún punto, la conversación se apagó. No por aburrimiento, sino porque todos sintieron lo mismo al mismo tiempo. Un crujido. Leve, pero distinto a los demás. Venía del bosque. No muy lejos. Todos giraron al mismo tiempo. En la oscuridad, justo entre los árboles, una figura parecía observarlos. No se movía. Solo estaba ahí. Callada. Inmóvil. ¿Lo vieron?, preguntó Martina, incorporándose. Aarón se levantó de golpe, enfocando con la linterna. Pero no había nadie. El haz de luz barrió el bosque, y se detuvo un segundo en algo. Una silueta. Torcida. Con una especie de capucha. En cuanto la linterna la tocó, desapareció entre los árboles. Debe haber sido un animal, dijo Aarón, aunque su voz temblaba un poco. ¿Un animal de 1,80 m con capucha?, preguntó Camila. Nadie durmió bien esa noche. El amanecer llegó pálido, envuelto en una niebla espesa que parecía haberse colado entre los árboles durante la noche. Nadie dijo nada al salir de las carpas. No hubo chistes, ni bromas matutinas. Solo miradas silenciosas y ojeras marcadas. Camila fue la primera en notar algo raro. ¿Siempre estuvo esa roca así?
Se refería a una piedra grande junto al claro. Ahora tenía unas marcas extrañas en la superficie, como líneas cruzadas talladas a mano. No las recordaban del día anterior. Eran frescas. Demasiado. ¿Quién hizo esto?, preguntó Nicolás, tocando la superficie. Las líneas formaban una especie de símbolo, un círculo con 3 cruces dentro, y algo que parecía un ojo abierto en el centro. ¿Alguno de ustedes lo hizo anoche?, preguntó Aarón, aunque ya sabía la respuesta. Todos negaron. Más adelante, Martina encontró algo peor, 3 ramas clavadas en el suelo, dispuestas en forma triangular. Al centro, una piedra pequeña, con la misma marca que la anterior. Esto no estaba aquí, dijo, agachándose. El ambiente había cambiado. Incluso el bosque parecía distinto. El silencio seguía siendo total, pero ahora había una especie de zumbido lejano. Como si el bosque murmurara, pero no con palabras. Camila empezó a sentirse mal. Le dolía la cabeza, y decía que tenía una presión en el pecho que no se le iba. Aarón también dijo que tenía una sensación rara, como si alguien lo estuviera mirando desde detrás de los árboles. Pero cuando volteaba, no había nada. Deberíamos empacar, dijo Nicolás. ¿Y decir que nos vamos por una piedra tallada? No respondió Aarón. Tal vez es alguna tradición local o algo así. No es para tanto. Martina no estaba tan segura. Mientras los otros recogían algo de leña, ella caminó hacia el borde del claro. Fue entonces cuando lo notó. En la base de varios árboles, justo en la parte baja del tronco, alguien, o algo, había dibujado el mismo símbolo. Decenas de veces. Algunos más borrosos, otros más marcados. Pero todos iguales. Todos mirándola desde la madera. Ella retrocedió un paso, y al levantar la vista, juraría haber visto algo moviéndose entre los árboles. No una figura. No una sombra. Algo más grande. Como si el bosque mismo hubiese respirado. Volvió al claro corriendo. Tenemos que irnos. Ahora. Nadie se rió. Nadie la cuestionó. Pero cuando intentaron tomar la ruta de regreso, el sendero ya no estaba. La noche cayó sin aviso. Ni atardecer, ni cielo rojo, ni brisa fresca anunciando el cambio. Solo una oscuridad repentina, densa, como una cortina cerrada de golpe. Fue Camila quien lo notó primero. Parpadeó una vez, y al abrir los ojos, el sol se había ido. ¿Qué hora es?, preguntó, con la voz temblorosa. No lo se respondió Aarón. No puede ser tan tarde. Pero todos sabían que algo andaba mal. La noche no era solo noche. El cielo no tenía estrellas. No había luna. Solo una penumbra que parecía presionarlos desde arriba. Encendieron una linterna, pero la luz apenas alcanzaba un par de metros antes de ser tragada por la oscuridad, como si el bosque absorbiera cualquier intento de iluminarlo. Esto no es natural, dijo Nicolás, apretando la mandíbula. Martina, que hasta ahora había intentado mantener la calma, se aferró al brazo de Camila. Fue entonces cuando Aarón volvió a verlos. Los ojos. Entre los árboles. A lo lejos. Varios pares. Reflejando la poca luz de la linterna. No se movían. No parpadeaban. Solo estaban ahí. Hay algo observándonos, dijo Aarón, bajando la voz. Los demás se giraron lentamente. Y los vieron. Ojos. Decenas. Tal vez cientos. Rodeándolos desde la oscuridad. Camila quiso gritar, pero no le salió la voz. Nicolás alzó el palo con que venía cargando, pero las criaturas, lo que fueran, no se acercaban. Solo miraban. ¿Qué quieren?, susurró Martina. Aarón, con los ojos clavados en una de esas figuras, lo comprendió. No se trata de lo que quieren, se trata de lo que estamos dispuestos a hacer. En ese momento, frente a ellos, una figura humana emergió del bosque. Era una mujer. Alta, delgada, cubierta con un manto oscuro. Su rostro oculto bajo una capucha. Avanzó sin ruido, como si flotara sobre el suelo. Los ojos entre los árboles desaparecieron de golpe. Y solo quedó ella. Al llegar al borde del claro, levantó una mano.
En ella, una campana oxidada colgaba de sus dedos esqueléticos. La hizo sonar una sola vez. Clang. Y la realidad se quebró. El sonido de la campana quedó suspendido en el aire como un eco eterno. Los árboles parecían moverse, aunque no había viento. El suelo vibraba levemente bajo sus pies, como si algo gigantesco respirara bajo la tierra. El tiempo mismo se ralentizó. Aarón parpadeó, y cuando abrió los ojos, el bosque era otro. El claro había desaparecido. Ya no estaban rodeados de los árboles familiares del bosque que conocían. Este lugar era más oscuro, más retorcido. Las raíces de los árboles parecían manos atrapadas en la tierra, y en lugar de hojas, colgaban de las ramas fragmentos de telas viejas, como restos de ropa rasgada. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Nicolás. Camila intentó revisar la brújula de su mochila, pero la aguja giraba sin sentido, como si estuviera perdida en un campo magnético imposible. Martina miraba alrededor, con los labios entreabiertos, como si intentara recordar algo, o bloquearlo. Fue entonces cuando lo vieron. Un sendero. Estrecho, cubierto de ceniza, que se internaba en lo profundo del nuevo bosque. A los costados, pequeños postes de madera, decorados con símbolos extraños, lo marcaban cada pocos pasos. Era como un camino ceremonial o una advertencia. Ese sendero, no estaba antes, ¿cierto?, preguntó Camila, sin despegar la mirada de él. Aarón negó con la cabeza. No solo no estaba antes, era como si nunca debiera estar. Yo, creo que este es el sendero del que hablaban, dijo Martina, con la voz seca. ¿El que no se debe cruzar?, preguntó Nicolás. Camila tragó saliva. Ya lo hicimos, ¿verdad? Un sonido distante, como un canto grave y gutural, resonó en el aire. No tenía un origen claro, pero parecía provenir de todas partes. Tenemos que seguir caminando, dijo Aarón. ¿Estás loco?, saltó Nicolás. No hay camino de vuelta. Y tenía razón. Detrás de ellos, donde antes estaba el claro, ahora solo había más bosque. Denso. Cerrado. Infranqueable. La campana ya no estaba. La mujer, tampoco. Solo quedaban ellos. Y el sendero. El grupo avanzó por el sendero, intentando ignorar la opresión en el pecho que crecía con cada paso. A los costados, los árboles parecían estirarse hacia ellos. No se mecían con el viento, se movían solos, como si escucharan, como si vigilaran. Las telas colgantes se agitaban a pesar del aire inmóvil. Algunas parecían demasiado frescas, como si hubieran sido colocadas hace poco, o como si aún guardaran el calor de un cuerpo reciente. ¿Escuchan eso?, susurró Martina. Los demás se detuvieron. Era un murmullo. Bajo, persistente, como un rezo antiguo en un idioma que no reconocían. No venía de un solo lugar. Estaba en los árboles. En el suelo. En el aire. A veces parecía cercano, otras, lejano. Pero nunca dejaba de estar ahí. No me gusta esto, Aarón, dijo Camila, aferrándose a su brazo. No estamos solos. Nunca lo estuvimos, murmuró Nicolás, con los ojos abiertos como platos. De pronto, un golpe sordo resonó detrás de ellos. Se giraron. Nada. Pero al mirar el sendero por el que habían venido, lo notaron. El camino estaba desapareciendo. Como si la tierra lo devorara. Lo que antes era huella se convertía en bosque. No podían retroceder. Ya no había vuelta atrás. Nos está obligando a avanzar, dijo Aarón. ¿Quién?, preguntó Martina, temblando. El canto se intensificó. En medio del sendero apareció algo. Una figura encapuchada, de espaldas, inmóvil. La niebla la rodeaba, pero no la tocaba. Como si el mismo bosque la evitara. La mujer, susurró Camila. No, dijo Nicolás, retrocediendo un paso. Esa cosa no es humana. La figura dio un paso, y luego otro, hasta desvanecerse como humo. Pero en su lugar, en el centro del camino, quedó algo colgando de una rama baja, una campanilla oxidada, idéntica a la que habían tocado antes. Y se movía sola. ¡Tin! La campanilla oscilaba con una cadencia casi hipnótica.
Un tintineo agudo, persistente, que parecía colarse dentro de sus cráneos. Tenemos que salir de aquí, dijo Nicolás con voz ronca. Esto no es una excursión, esto es una trampa. ¿Y hacia dónde, Nico?, respondió Aarón señalando detrás. Ya no hay camino. Solo nos queda avanzar. Camila dio un paso hacia la campanilla, pero se detuvo en seco. El aire frente a ella vibraba. Como una onda en el agua, invisible, pero perceptible. Una barrera etérea que separaba lo que estaba frente a ellos de lo que dejaban atrás. ¿Lo sienten?, preguntó con voz temblorosa. Martina extendió la mano, y apenas la cruzó, la retiró con un grito ahogado. Su piel estaba cubierta de una escarcha fina, y su pupila se dilataba como si hubiera visto algo que ninguno de los demás podía comprender. No crucen, murmuró. ¿Qué viste?, insistió Aarón. Nada, o tal vez todo. No sabría decirlo. Es como si al otro lado hubiera algo que no estamos hechos para ver. Un susurro los envolvió, arrastrado por un viento que no venía de ninguna dirección en particular. Era el mismo canto de antes, pero más claro, más definido. No debieron tocar la campanilla. El sendero no perdona. ¿No hay regreso? La voz venía de todas partes y de ninguna. Era vieja. No por su tono, sino por su peso. Como si llevara siglos resonando en aquel lugar, esperando nuevos oídos para maldecir. Nicolás, jadeando, tomó la linterna y la apuntó al frente. Lo que reveló hizo que todos retrocedieran un paso instintivo. Más adelante, el sendero no conducía al corazón del bosque, conducía a una grieta. Una abertura irregular en la tierra, como si el mismo mundo hubiese sido desgarrado desde adentro. Y del fondo, un resplandor enfermizo y palpitante como carne viva iluminaba las ramas torcidas que lo rodeaban. ¿Entramos ahí?, preguntó Camila, a medio llanto. No se trata de entrar o no, dijo Aarón con la voz quebrada. Creo que ya estamos dentro. Al borde de la abertura, el mundo parecía en pausa. No había viento, no había canto de aves ni susurros de hojas. Solo un silencio denso, casi líquido, como si el aire se hubiera coagulado. Martina se aferró al brazo de Camila, y entre todos encendieron las linternas. La luz titilaba sin fuerza, como si algo se la devorara. Es como si absorbiera la energía, susurró Nicolás, tocando el borde de la grieta. O la esperanza, añadió Aarón, sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Descendieron. El sendero dentro de la grieta era angosto, cubierto de raíces negras que latían bajo sus pies, como si la tierra tuviera venas propias. El resplandor rojizo que emanaba del fondo les daba sombras largas, deformadas, que parecían moverse incluso cuando ellos se detenían. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, antiguos, de formas imposibles. No eran letras. No eran dibujos. Eran advertencias. Esto no fue hecho por humanos, dijo Camila, tocando uno de los grabados. Al menos no por humanos como nosotros. De pronto, un grito ahogado resonó en la grieta. No era de ellos. Una figura se arrastraba por el fondo, encorvada, con movimientos torpes y erráticos. ¿Una persona?, preguntó Martina, acercándose un paso. La figura alzó la cabeza. No tenía rostro. Era como si la piel hubiera sido estirada, lisa y brillante, como cera derretida. Pero aún así, les miraba. «¡Corran!», gritó Aarón, pero sus piernas no respondían. Uno por uno, cayeron de rodillas. El aire pesaba. Cada respiración era como inhalar plomo. La figura se detuvo frente a ellos. No habló, no se movió más. Solo se deshizo, como polvo negro que se elevó en el aire y fue aspirado por la grieta misma. Y entonces, una voz, dentro de sus cabezas. El sendero ya no es un lugar. Es una elección que han hecho. Una vez dentro, son parte de él. Camila temblaba. Martina tenía los ojos en blanco. Nicolás sangraba por la nariz. Aarón, sonreía. Aarón, murmuró Camila, con miedo. Él se giró lentamente. Su sonrisa no era suya. No todos saldremos de aquí, dijo. Y la grieta se cerró tras ellos con un sonido húmedo, como carne al desgarrarse.
La oscuridad ya no era solo ausencia de luz. Era presencia. Palpable. Viva. Los cuatro despertaron en un lugar que parecía el fondo de la grieta, pero al mismo tiempo no lo era. El bosque seguía allí, pero distorsionado. Los árboles eran demasiado altos, las hojas no se movían, y todo parecía sumido en un atardecer eterno, con un cielo color vino espeso. Las sombras no seguían la lógica de sus cuerpos, y el silencio tenía textura. ¿Dónde estamos?, susurró Martina. Yo diría que, del otro lado, dijo Nicolás, mirando a su alrededor. Su voz sonaba diferente. Como eco sobre metal. Frente a ellos, una figura esperaba. Era idéntica a Camila. Misma ropa. Misma postura. Mismo rostro, pero sin vida en los ojos. ¿Qué mierda es eso?, susurró Camila. La otra Camila se acercó lentamente, y habló con una voz hueca. No debiste ayudarla. No debiste tocarla. No debiste escuchar su voz. Camila retrocedió, pero su reflejo extendió una mano y, al tocarle el pecho, un espasmo recorrió su cuerpo. Ella gritó. Sus recuerdos se proyectaron en el aire como humo, su infancia, su casa, su madre, el bosque. La figura se desvaneció en sus memorias. Camila, gritaron los otros, sujetándola mientras caía de rodillas, jadeando. Nos están deshaciendo, balbuceó ella. Quieren borrarnos. A lo lejos, Aarón se había alejado. Caminaba con paso firme, como guiado por algo. ¿A dónde va?, preguntó Martina. No lo sé, pero no deberíamos separarnos, dijo Nicolás, corriendo tras él. Aarón se detuvo frente a un estanque oscuro. El agua era como vidrio. Se miró, y el reflejo no lo imitó. ¿Qué ves?, preguntó Nicolás. Aarón respondió sin voltear. Veo lo que ella quiere que sea. Y de pronto, su reflejo en el agua emergió del estanque. Una copia exacta, pero con ojos completamente negros y una sonrisa cruel. El reflejo habló. Ya no hay Aarón. Solo el que eligió cruzar. Se abalanzó sobre él, y la escena se rompió como un espejo estallando. Martina y Camila gritaron. Nicolás retrocedió. Y Aarón se quedó mirando. Inmóvil. Como si aceptara lo que venía. La escena se desvaneció lentamente, dejando solo el sonido de hojas que crujen, y algo que susurra en un idioma que no pertenece a este mundo. El reflejo de Aarón había desaparecido, pero él seguía allí. De pie. Callado. Con los ojos fijos en el estanque como si aún viera algo que los demás no podían percibir. Aarón, susurró Nicolás, acercándose lentamente. Dime que sigues siendo tú. Aarón giró la cabeza muy despacio. Una sonrisa mínima se dibujó en su rostro, pero sus ojos estaban vacíos. Como si lo que lo hacía él ya no estuviera del todo presente. Camila lo miró con miedo, con el cuerpo tembloroso aún por el encuentro con su reflejo. Nos tenemos que ir, dijo Martina. Este lugar nos está comiendo. Nos está desarmando por dentro. Aarón asintió. Pero no dijo nada. Caminaron sin rumbo, solo con la intuición de escapar. Todo parecía idéntico, como si el bosque los devolviera a donde empezaban. Árboles con cortezas que respiraban. Ramas que se doblaban como si observaran. Rocas cubiertas de símbolos que brillaban débilmente si uno las miraba mucho tiempo. Es un bucle, dijo Camila de pronto. No importa a dónde vayamos, estamos atrapados en un circuito. Tiene que haber una salida, contestó Nicolás, frustrado. Esto es un castigo. Algo hicimos mal. Ayudamos a esa vieja, murmuró Martina. Ella sabía que esto pasaría. Caminaron hasta llegar a un claro. En el centro, una vieja puerta de madera estaba plantada en medio de la nada. Sin marco. Sin paredes. Solo una puerta, ahí, como flotando. Aarón caminó hasta ella y puso una mano sobre la manija. No, gritó Camila. No sabemos a dónde lleva. ¿Y qué otra opción tenemos?, dijo Aarón con voz grave. Ya cruzamos el primer umbral. Tal vez esta sea la única salida, o la única forma de entender qué quieren de nosotros. Martina dio un paso al frente, mirando alrededor. Las reglas aquí no son las nuestras.
No obedece al tiempo, ni a la lógica. Tal vez, ya estamos siendo probados. La puerta crujió, sola. Y detrás de ella, un sonido gutural, húmedo, como respiraciones en una caverna húmeda, los llamó. Entren, o quédense para siempre. Susurró una voz múltiple, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo. Aarón cruzó sin mirar atrás. Los otros tres dudaron. El bosque rugió a su alrededor. La tierra tembló suavemente. No podemos dejarlo solo, dijo Nicolás. Lo seguimos, pero juntos. Los tres cruzaron. La puerta se cerró sola detrás de ellos, y desapareció. Y en el claro solo quedó el eco de sus pasos, y el bosque volvió a su aparente calma. Como si nada hubiese ocurrido. El mundo al otro lado de la puerta parecía el mismo, pero no lo era. Los árboles eran más altos, demasiado rectos, con ramas que colgaban como brazos en reposo. El cielo no tenía sol ni luna, solo una claridad gris, opaca, como una luz que no venía de ningún lado. El aire tenía olor a tierra húmeda y algo metálico, como sangre vieja. Esto es el mismo bosque, susurró Martina, aunque todos sabían la respuesta. Parece, el reverso del nuestro, dijo Nicolás. Como si hubiéramos cruzado a su reflejo oscuro. Caminaron en silencio. Los sonidos eran otros, chillidos lejanos, susurros entre las hojas, crujidos que venían de todas partes y de ninguna. Camila se detuvo de pronto. ¿Ven eso? A unos metros, una figura estaba de pie, observándolos. Era la anciana. Pero algo estaba mal. Su piel era más pálida, casi transparente. Sus ojos no tenían pupilas. Y cuando habló, lo hizo sin abrir la boca. Ya están aquí, por fin. El sendero los ha aceptado. Aarón dio un paso al frente, sin temor. ¿Quién eres realmente? Soy la guía. La llave. La semilla de lo que serán. ¿Y qué se supone que seremos? Preguntó Martina. Lo que deben ser, respondió la anciana. Han sido elegidos. Tocaron el umbral. Abrieron la grieta. Ella extendió las manos, y del suelo brotaron raíces negras, como serpientes, que se movían al ritmo de su respiración. Pero aún no están completos, dijo. Aún falta uno. Nicolás se adelantó, tenso. ¿Qué falta? La anciana señaló a Aarón. Él no es el mismo. Pero tampoco ustedes lo serán. Entonces la tierra comenzó a hundirse bajo los pies de Aarón. Él no gritó. Solo miró hacia arriba, con una paz inquietante, mientras era tragado lentamente. Aarón, gritó Camila, corriendo hacia él. Pero una fuerza invisible la detuvo. Las raíces la envolvieron suavemente, como si la protegieran. Cada uno debe enfrentarse a su reflejo, dijo la anciana. O perderán la razón, o la realidad. Aarón desapareció. Y la tierra se cerró como si nunca hubiese estado abierta. La anciana desapareció con él. Como si se desvaneciera entre los parpadeos. Los tres amigos quedaron solos en ese bosque alterado, sintiendo por primera vez que el verdadero descenso apenas comenzaba. La niebla había vuelto, espesa como lana húmeda, cubriéndolo todo. Camila, Martina y Nicolás caminaban lentamente, sin saber si seguían avanzando o giraban en círculos. Todo el bosque parecía observarlos. «¿Alguien más escucha eso?», susurró Nicolás. Todos se detuvieron. Entre la niebla, comenzaron a oírse murmullos. Voces bajas, como si cientos de personas hablaran al mismo tiempo desde una distancia imposible de ubicar. No decían palabras claras, pero algo en el tono se sentía familiar. Martina se estremeció. Es la voz de Aarón. Está diciendo mi nombre. Camila se tapó los oídos. No es él. No puede ser. Nos está manipulando. Pero Nicolás no se movía. Tenía los ojos clavados en la niebla. Estaba completamente inmóvil. ¿Nico? ¿Estás bien?, preguntó Camila, tocándole el hombro. Nicolás volteó. Su expresión era vacía. Ella me mostró algo, murmuró. ¿Ella? ¿La anciana? No, otra. Más joven. Se parecía a mí. Estaba en el bosque,
pero el bosque estaba ardiendo. Y yo no hacía nada. Solo miraba. Estás delirando, dijo Martina, sacudiéndolo. Pero Nicolás sonrió con tristeza. No. Estoy recordando. Martina retrocedió. La niebla pareció hacerse más densa, envolviéndolos. Y entonces las voces cambiaron. Ya no eran susurros. Eran gritos. Gritos de angustia. De culpa. De secretos que nadie debía oír. Haz que paren, gritó Camila, cayendo de rodillas y tapándose los oídos con fuerza. Haz que paren. Martina se agachó junto a ella, temblando. Están dentro de nuestras cabezas. No son reales. No son reales. Nicolás se alejó un poco, caminando como hipnotizado hacia un claro. Allí, en el centro, había algo nuevo. Un espejo. Alto, antiguo, de marco ennegrecido por el tiempo. Pero no reflejaba sus cuerpos. Reflejaba otra cosa. Nicolás se acercó. En su reflejo no tenía ojos. Su rostro estaba cubierto de ceniza. Y detrás de él, en el reflejo, Aarón lo observaba, con una sonrisa. Ya estamos divididos, susurró Nicolás. Ya no somos los mismos. Y entonces el espejo comenzó a resquebrajarse. No con ruido, sino con un crujido seco, que parecía venir desde adentro del pecho de todos. La niebla giró en espiral, envolviéndolos como si el bosque quisiera tragar su cordura de un solo suspiro. La niebla se dispersó tan repentinamente como había llegado. Martina y Camila parpadearon, aturdidas por el silencio abrupto, como si alguien hubiese apagado el sonido del mundo con un interruptor. ¿Dónde está Nicolás?, preguntó Camila, levantándose con dificultad. Miraron a su alrededor. El espejo había desaparecido. No quedaban rastros del claro. Solo árboles, más altos y apretados, y un olor penetrante a madera quemada. Martina gritó el nombre de Nicolás, corrió entre los árboles, pero no obtuvo respuesta. Ni un crujido. Nada. Camila se aferró a un tronco para no perder el equilibrio. Algo palpitaba en su sien, un ritmo que no era suyo. Entonces lo vio. Un símbolo tallado en la corteza del árbol frente a ella. Era un círculo imperfecto con una espiral dentro. Parecía tallado a mano o con uñas. Martina se acercó, mirando con horror. Ese símbolo, yo lo vi en el cuaderno de Aarón. Lo había dibujado en una esquina, como si no quisiera que lo notáramos. ¿Lo dibujó o lo recordó?, preguntó Camila, y su voz tembló. Y luego, como si el bosque quisiera responderles, el suelo vibró suavemente. Un crujido, lento y profundo, recorrió la tierra bajo sus pies. Los árboles se agitaron sin viento. Un murmullo nuevo surgió, pero esta vez no eran voces humanas. Era como si el bosque hablara por sí mismo. Como si esa espiral hubiera sido una llave. Y de pronto, ahí estaba Nicolás. Parado entre los árboles, mirando en su dirección. Pero no caminaba hacia ellas. Caminaba de espaldas. «Nico», gritó Martina en Nicolás, «por favor». Él se detuvo. Por un instante. Y luego se desvaneció entre los troncos, como si nunca hubiera estado allí. Martina cayó de rodillas. Camila, aún temblando, se acercó al símbolo y tocó la corteza. El árbol estaba tibio. «No estamos en el mismo bosque, ¿cierto?», susurró. «Ya no». Martina no respondió. Solo levantó la vista. Delante de ellas, entre los árboles, flotaban trozos de tela vieja, como amuletos colgantes. Y cada uno tenía colgado un diente humano. Camila avanzaba lentamente, apartando las ramas que colgaban como garras. Cada paso que daba, el bosque parecía cerrarse un poco más. Martina iba detrás, en silencio, con los ojos fijos en los talismanes dentados que colgaban de los árboles. «Esto no tiene sentido», murmuró Camila. «No es solo un bosque. Es algo más. Como si estuviéramos dentro de una mente que sueña, y nos está soñando a nosotras». Martina no respondió. Camila se giró para mirarla. Martina estaba mirando fijamente al vacío, con una expresión desencajada. «¿Martina?» «Lo escuché».
Aarón dijo con voz hueca. Me habló. Dijo mi nombre como solía hacerlo, cuando quería molestarme. Con esa risita estúpida. Martina, Aarón está muerto, lo vimos. ¿Y si no era él el que gritaba? ¿Y si lo que gritó no era un eco, sino un recuerdo del bosque? Como si supiera lo que más duele, lo que más tememos perder. Camila tragó saliva. Una brisa helada recorrió su cuello, y en ese instante, lo oyó ella también. Cami. La voz de Aarón, clara, nítida, como si estuviera a unos metros. Una risa familiar, y algo más. Algo en la risa estaba mal. Se miraron. Por un segundo, el impulso fue correr hacia la voz, pero ambas lo sabían, no debían hacerlo. Caminaron en dirección opuesta, hasta que la voz se desvaneció como humo. Más adelante, encontraron una pequeña estructura de piedra. Apenas una base circular, cubierta de musgo, con símbolos similares al del árbol. En el centro, una especie de altar bajo con restos secos de cera, huesos y algo más, parecía cabello humano. ¿Esto es, un altar ritual?, preguntó Martina, con el rostro desencajado. Camila se inclinó y notó marcas de arrastre alrededor, como si algo hubiera sido traído y sacrificado allí. Pero lo más perturbador fue lo que había detrás, tallado en la roca, estaba su nombre. Camila, perfectamente escrito, y debajo, la palabra ofrenda. Retrocedió con un grito. Martina la sujetó. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Pero entonces, desde lo profundo del bosque, llegó un sonido diferente. No era un grito, ni una risa. Era un cántico. Bajo, gutural, antiguo. Y las ramas por encima de ellas comenzaron a entrelazarse lentamente, como si quisieran sellar el cielo. Las ramas por encima se movían como si tuvieran voluntad propia, cerrándose lentamente hasta bloquear por completo la luz. El día se convirtió en una penumbra espectral, teñida por el susurro constante de hojas que no eran movidas por el viento, sino por algo más, algo consciente. El cántico seguía sonando, pero no venía de una dirección clara. Se deslizaba por entre los árboles, rebotando en los troncos, envolviendo a Camila y Martina como si las estuviera marcando. No es un cántico, susurró Camila, con los ojos muy abiertos. Es un encierro. Están sellando el bosque. Martina miraba en todas direcciones. Todo parecía igual, pero distinto. Las mismas piedras, los mismos árboles, pero ahora había ojos en ellos. Sombras que se movían ligeramente cuando no miraban. ¿Y si el sendero no era solo una advertencia?, dijo Martina. ¿Y si era una frontera? Y al cruzarlo, dejamos de estar en nuestro mundo. Camila no quería creerlo, pero no podía negarlo. Las reglas habían cambiado desde que Aarón desapareció. Desde que Nicolás había sido atrapado por algo que no pudieron entender. Ahora, cada paso las alejaba más de lo conocido. Un crujido las hizo girar al unísono. Alguien caminaba hacia ellas. Pero no lo vieron. Solo lo escuchaban, ramas pisadas, respiraciones entrecortadas, y el crujido metálico de ¿una campana? ¿Escuchaste eso?, preguntó Martina. Sí, como si llevara una campana colgando. Caminaron en silencio, con pasos cuidadosos, bordeando la estructura ritual. Fue entonces cuando la vieron. Una figura. Al fondo del sendero, en la neblina. De espaldas. Inmóvil. Vestida con ropas negras, harapientas. El cabello blanco caía en una maraña hasta el suelo. Y colgando de su cintura, una pequeña campana oxidada. Es ella, murmuró Martina. La figura giró la cabeza lentamente. No tenía rostro. Camila gritó y tropezó hacia atrás. Martina la sujetó, y ambas corrieron sin mirar atrás. Pero los árboles ya no estaban como antes. Los caminos ya no llevaban a ningún lado. Y en el aire, la campana comenzó a sonar sola. Fin, fin, fin. Camila y Martina corrían a ciegas, pero el bosque parecía moverse con ellas. Cada vez que creían reconocer un árbol o una formación rocosa, al parpadear, ya no estaba. El suelo crujía bajo sus pies como si respirara. Y la campana no dejaba de sonar. No tiene cara, Camila. ¿Cómo es posible que no tuviera cara?
No lo sé. No lo sé. Solo corre. Dieron la vuelta a un grupo de arbustos y se toparon de frente con una especie de claro. El centro estaba marcado por un círculo de piedras. En medio, había un tronco seco, y sobre él, un cuaderno viejo, húmedo, con hojas rotas por el tiempo. Camila lo tomó con manos temblorosas. Era un diario. Esto es de alguien que estuvo aquí antes, dijo, hojeando las páginas a toda prisa. No crucen el sendero. No respondan a la campana. Si escuchan su voz, cierren los ojos. Martina tragó saliva. ¿Quién lo escribió? No lo dice, pero hay fechas. Hermano, esto es de los años 70. Camila continuó leyendo, mientras el canto entre los árboles se volvía más fuerte, ahora con voces múltiples. Graves, susurrantes, como si 1000 bocas recitaran al mismo tiempo. No hay salida una vez sellado. Ella elige a uno. A los demás, los deja ver. Martina la miró, aterrada. ¿Qué significa eso? Pero antes de que Camila pudiera responder, una sombra se deslizó frente a ellas. No corrió. No caminó. Se deslizó. Como niebla densa, tomando forma a medida que se acercaba. Un brazo delgado emergió de la sombra. En su mano, colgaba la campana. Pero no sonaba. La campana se mecía en silencio. Camila cayó de rodillas. Martina intentó arrastrarla, pero algo la detuvo. No físicamente, psicológicamente. Era como si su mente se hubiera partido en dos, como si una parte de ella quisiera quedarse allí, observando, escuchando, comprendiendo. No le mires la cara, susurró Camila, desde el suelo. No tiene, pero te la roba. El silencio volvió de golpe. No era un silencio normal, era como si alguien hubiera presionado mute al mundo entero. Camila levantó la vista. Martina seguía congelada frente a ella, con los ojos abiertos, pero sin parpadear. Tenía la boca ligeramente entreabierta, como si estuviera por decir algo, pero sin emitir sonido. Martina, susurró Camila, temiendo romper algo más que el aire si alzaba la voz. De pronto, una campanada retumbó en su cabeza. Pero no venía de afuera. Era mental, como si la campana ahora estuviera dentro de su cráneo. Entonces, una voz, suave, dulce, demasiado humana para ser confiable. Uno debe quedarse. Uno debe guiar. Uno debe olvidar. Uno debe recordar. Camila intentó responder, pero sus labios no se movían. Solo pudo mirar a Martina, y al mirar sus ojos, supo que ella también lo estaba escuchando. De las sombras surgieron otras figuras. No corrían, no avanzaban, flotaban. Todas sin rostro. Todas con campanas colgando de sus muñecas. Caminaban alrededor del círculo de piedras, en un paso lento, coreográfico. Como un rito. Como una danza. Y entonces, una de las figuras habló, con una voz distorsionada, como si varias gargantas hablaran al mismo tiempo. La campana ya ha sonado. La elección se aproxima. Solo uno puede salir con los ojos cerrados. Los demás, verán más de lo que deben. Camila cayó hacia atrás, sintiendo que el suelo se volvía líquido bajo su cuerpo. No. Yo no quiero ver nada. No quiero. Pero Martina, sin previo aviso, tomó el diario del suelo y lo sostuvo frente a ella como si fuera una cruz. Sus labios comenzaron a moverse, repitiendo algo que Camila no podía entender, hasta que notó que estaba leyendo el diario en voz alta. Y entonces pasó, una de las figuras sin rostro se detuvo. Sus brazos cayeron. Su campana se soltó y cayó al suelo sin hacer ruido. Ha hablado el nombre. El ciclo se rompe. Pero no sin costo. La figura se deshizo en ceniza. Las demás se esfumaron como si fueran humo disperso por el viento. Camila apenas logró incorporarse, todavía aturdida, cuando Martina se desplomó, inconsciente, con el diario aún entre las manos. El aire volvió. Los sonidos regresaron. Los árboles estaban otra vez en su sitio. Pero el cielo, ya no era el mismo. Estaba rojo. Y no era de atardecer. Era como si el mundo estuviera sangrando.
Martina despertó con un sobresalto, jadeando como si hubiera estado ahogándose. Camila la sostuvo de los hombros. «¿Estás bien? ¿Estás conmigo?», le gritó, mientras los ecos de la voz ritual aún parecían vibrar en los árboles. Pero Martina no respondía. Sus ojos estaban abiertos y vacíos, fijos en el cielo rojo como si viera algo que Camila no podía ver. «Martina, mírame. Mírame». De pronto, los árboles comenzaron a emitir un sonido, no era viento. Era como si el bosque hablara. Como si cada hoja, cada rama, cada raíz susurrara algo al mismo tiempo. No palabras, sino un murmullo lleno de intención. Aarón y Nicolás llegaron corriendo, empapados en sudor y con la ropa sucia de tierra. «¿Qué fue eso?», gritó Nicolás. «Vimos las sombras otra vez. Nos rodearon, y luego simplemente desaparecieron». Camila apenas podía explicarlo. Martina leyó algo del diario. Algo que no debió. Y ahora, creo que activó algo. Aarón miró a Martina, luego al cielo, y dio un paso atrás. «¿Qué es eso? ¿Por qué el cielo está así?». Fue entonces cuando escucharon las campanas. Pero no como antes. Esta vez, era un estruendo ensordecedor que venía de todas partes a la vez. Uno a uno, comenzaron a sonar. Campanas grandes, campanas pequeñas, algunas graves, otras agudas, todas como una sinfonía descompuesta. Y todas venían desde el bosque. «Están sonando, por nosotros», dijo Nicolás, casi sin voz. En medio del caos, Martina habló por fin. Su voz era la suya, y no. Tenía una resonancia extraña, como si otra voz hablara a través de ella. «No han respetado el sendero». La advertencia fue clara. Ahora verán lo que no debía ser visto. Los árboles se inclinaron hacia ellos. Literalmente. Como si algo invisible estuviera arrastrando sus copas hacia el grupo, tratando de cerrarlos dentro de un círculo viviente. Camila sintió que el bosque quería tragárselos. No simbólicamente. Literalmente. Y entonces lo vieron. Al fondo, entre los árboles, estaba el sendero. Aquel que no debía cruzarse. Solo que ahora, resplandecía. Brillaba con una luz pálida, pero viva. Y algo caminaba por él. Algo que no tenía rostro, pero sí una corona de huesos. Martina se desmayó otra vez. Aarón cayó de rodillas. Nicolás retrocedió con los ojos abiertos de terror absoluto. Camila no supo por qué, pero algo dentro de ella le dijo que ese ser venía por uno de ellos. Y esta vez, no se iría con las manos vacías. La criatura que caminaba por el sendero no tocaba el suelo. Su cuerpo parecía flotar apenas unos centímetros por encima, pero dejaba una estela oscura que marchitaba la vegetación a su paso. No tenía rostro, pero sí una boca, una abertura vertical y temblorosa, como una grieta en la realidad, por donde parecía salir un murmullo antiguo. Camila intentó mover a Martina, pero su cuerpo estaba rígido, como si algo invisible la estuviera sosteniendo desde el interior. Aarón la tomó de los pies y Nicolás del torso. «Vamos, no nos podemos quedar aquí», gritó Aarón, con el rostro cubierto de lágrimas. Dieron 3 pasos antes de que el bosque se quebrara en un rugido sordo. Los árboles se movieron como si fueran olas de un mar furioso, y el suelo tembló. De entre la tierra brotaron raíces negras, como dedos esqueléticos que se retorcían y buscaban atraparlos. Una de esas raíces envolvió el tobillo de Nicolás y lo arrastró hacia el suelo. Camila gritó y corrió a ayudarlo, pero fue Aarón quien cortó la raíz con una piedra afilada, hiriéndose la mano en el proceso. Siguieron corriendo, sin rumbo, solo con el instinto de huir. Pero el bosque ya no era el mismo. Donde antes había árboles, ahora había columnas. Donde había musgo, ahora había símbolos tallados. Todo parecía un templo vivo, construido por fuerzas que no seguían las reglas del tiempo ni del espacio. «No estamos en nuestro mundo», dijo Camila en voz baja. «Esto es lo que hay del otro lado del sendero». Martina abrió los ojos. Estaban completamente negros. Pero habló con su voz. «Nos están probando. Uno de nosotros tiene que quedarse». Silencio. «¿Qué dijiste?», preguntó Aarón. Martina respiró profundo.
Es la única forma. Si uno se queda, los demás pueden salir. Si no, nos quedamos todos. Las campanas volvieron a sonar. La criatura ya no caminaba. Ahora los observaba desde el final del sendero. En su mano, algo brillaba, un espejo roto. Y en ese espejo, cada uno de ellos se veía reflejado, excepto Martina. ¿Qué pasa si se queda ella?, preguntó Nicolás, temblando. Martina sonrió, triste. Creo que ya me fui hace rato. Camila la abrazó con fuerza. No, no vamos a dejarte. Vamos a salir todos. Juntos. Martina la apartó con dulzura. A veces, el amor no basta para volver del otro lado. Y yo ya no sé si puedo regresar. Entonces dio un paso hacia el sendero. Y la criatura dio un paso hacia ella. Martina avanzó lentamente hacia la criatura. Cada paso que daba parecía pesar toneladas, como si algo intentara retenerla, pero ella no se detenía. Su cuerpo temblaba, pero su mirada era firme. Cuando estuvo a pocos metros de la figura, ésta se inclinó levemente, como un acto de reconocimiento. Camila, Aarón y Nicolás gritaban su nombre, suplicando que volviera, que se quedara con ellos. Pero la voz de Martina, suave y lejana, cortó el clamor. No crucen el sendero otra vez, nunca lo crucen. Entonces el suelo se partió en silencio. No hubo estruendo. No hubo luz. Solo un desgarro en el mundo, como si una página fuera arrancada de un libro. Martina desapareció. Y con ella, la criatura, el bosque y el ruido. Camila, Aarón y Nicolás abrieron los ojos y estaban en el claro donde habían acampado la primera noche. Sus mochilas estaban ahí. El fuego, ya apagado. Todo parecía como antes. Pero el aire era más denso. Y el bosque estaba en absoluto silencio. Camila miró hacia el sendero. Aún estaba ahí, entre los árboles. Solo que ahora, había una señal de madera clavada frente a él. No la habían visto antes. Decía. El sendero se cobra lo que se atreve a cruzarlo. Nadie habló. No hicieron preguntas. Recogieron sus cosas y bajaron del bosque en completo silencio. Días después, el pueblo seguía siendo el mismo. Tranquilo, rutinario, sin más rarezas. Pero entre los ancianos, comenzó a escucharse un susurro viejo. Otra alma cruzó. El equilibrio se mantiene, por ahora.